Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este domingo en Buenos Aires, Argentina, tomó posesión Javier Milei. Lo decíamos en nuestras ediciones anteriores. Inició su discurso, su primer discurso presidencial, justamente diciendo: empieza una nueva era. Cosa que evidentemente me parece a mí va a ser de esa forma. Es una era distinta a la que venían probando los argentinos en los años anteriores. Distinta por varias razones, ya lo hemos escuchado hablar, hemos escuchado sus propuestas. Redujo el Ejecutivo de 18 a 9 ministerios, supuestamente un plan de ahorro. Dice que no hay dinero para ocupar a la empresa privada para financiar la infraestructura, los trabajos de infraestructura. Decía el presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador que posiblemente eso le funcione, aunque eso es el neoliberalismo puro, decía el presidente mexicano, que le deseó mucha suerte al señor Milei. Para hablar un poco acerca de esto, desde la óptica argentina está con nosotros Pablo Antonio Ansaldi, desde Buenos Aires. Él es doctor en ciencias políticas, es docente universitario de varias universidades, de la Universidad Católica, la Universidad 3 de Febrero. 3 de febrero, ¿verdad, Pablo Antonio? 3 de febrero. Y con él vamos a hablar un poco acerca de esta visión que hay de el señor Milei. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo Antonio. Al contrario, muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación, un honor. La primera pregunta: ¿qué le pasó a los argentinos? ¿Qué los llevó? Yo, en mi opinión, el estómago funcionó mucho, votar con el estómago funcionó mucho para Milei y su campaña. Pese a las promesas, pese a cosas que aparentemente estaban trabajándose desde el oficialismo en aquel momento, a través del ministro de Economía, Sergio Massa, que era el candidato presidencial. ¿Qué pasó que los argentinos se decidieron por el señor Milei? Bueno, hay varios factores concurrentes, ¿no? Un primer factor es la crisis programática del kirchnerismo. El kirchnerismo, como fenómeno fuerte en el gobierno de Alberto Fernández, es un fenómeno básicamente agotado, diría yo, porque está abocado, o estuvo abocado en los últimos años, a no contemplar y trabajar sobre la tendencia a la parálisis de la economía y a la inflación, sino pura y exclusivamente a medidas de orden simbólico, cultural, LGTB, toda esta onda, que no son parte de la tradición del pueblo argentino ni de su propia base social, la clase trabajadora peronista. Trabajadora significa, bueno, hace muchos años era masivamente industrial, hoy no es tan industrial, ¿no? Porque por la crisis y demás. Entonces hay un ciclo de agotamiento del kirchnerismo, hay un fin de época en ese sentido. Y entonces el candidato del espacio oficial, vamos a decir, peronista, que tiene muchas diferencias con el peronismo de Perón, ¿no? El peronismo de Perón fue un movimiento nacional, popular, de justicia social y profundamente industrialista, y además con valores culturales bastante clásicos y tradicionales. Pero vamos a decir, el espacio peronista no tenía buenos candidatos de parte del kirchnerismo, como estaba un fenómeno agotado. Entonces su candidato fue Sergio Massa, ministro de Economía, desde hace un año y algún mes, pero en su gestión económica se limitó a gestionar la crisis de endeudamiento y tuvo magros resultados, o malos directamente. Se duplicó la inflación, por ejemplo. Entonces, hubiera sido un milagro
el triunfo de un candidato que es ministro de Economía y que duplica la inflación. Por otro lado, está la crisis del espacio que armó Mauricio Macri, que es la centroderecha liberal pro-norteamericana, Juntos por el Cambio, que ya fue presidente y fue un fracaso como presidente. Entonces todo ese espacio, que uno puede decir que es sumado, es el 55-60% de la gente o de los votos, fue capitalizado por un candidato, Milei, que proponía hacer reformas estructurales profundas, neoliberales, pero más hondas aún, anarcoliberales, que es algo novedoso, salvo esta primer ministro británica que duró un mes, no recuerdo el nombre, ¿no? Hace unos años, hace poco, hará un año más o menos, en Gran Bretaña, Milei sería el primer mandatario anarcoliberal, que es una escuela más profunda en cuanto a la visión, a la filosofía de la vida, a la filosofía política, etcétera, que el mismo neoliberalismo. Y bueno, en una sociedad con gente crecientemente pobre, económicamente con altibajos, relativamente estancada, y con un proyecto oficial fracasado, la figura de Milei se impuso. En la primera vuelta de elecciones no ganó, pero en la segunda vuelta ganó ampliamente, sumando a sus propios votos los votos de Mauricio Macri, es decir, del espacio de Mauricio Macri, que es un espacio bastante antiperonista, y bueno, configuraron una mayoría, ¿no? Entonces, esa sería la explicación. Agotamiento del kirchnerismo como conducción del peronismo, crisis de conducción del peronismo, crisis económica argentina, candidato oficialista responsable de la inflación, y al mismo tiempo una radicalidad en la oposición, en el antiperonismo en general, ¿no? Y el antikirchnerismo en particular. Entonces, bueno, esas son las condiciones. Sí. Sí, es que viendo los resultados al final de cuentas, es decir, estamos hablando con todo y todo, porque es decir, señor Massa, como decimos aquí en Nicaragua, le echaron la vaca, ¿no? Es decir, fueron todos contra Massa, de una u otra forma. Y sin embargo, los resultados de Massa no son exactamente malos. Es decir, no son exactamente malos. 47%, 48% no es exactamente malo. Es decir, está montado Milei sobre una cantidad de votos prestados, porque, es decir, principalmente Macri, la señora Burlich, que endosaron los votos que tenían para dárselos al señor Milei, pero no sé, es decir, es como un andamio bastante flojo, parece, en el que está montado Milei. Sí, por supuesto, Milei tiene muy pocos diputados, ¿no? Muy pocos, estoy hablando de algunas decenas, ahora no tengo exactamente la cifra. Sí, son 30 y tantos, me parece, diputados. Claro, 37 diputados sobre los 85, tiene 8 senadores sobre 90, es decir, tiene muy poco poder, no tiene ningún poder territorial, muy poco poder legislativo, ningún poder territorial, eso significa no tiene gobernadores de provincias que son importantes, no tiene intendencias de ciudades que también son ciudades importantes, tiene muy poca estructura, salvo la que le puede prestar Mauricio Macri, que tampoco tiene tanto que controle, porque también él ha abandonado, su espacio se ha fragmentado, ¿no? Entonces es un gobierno bien difícil porque propone reformas muy radicalizadas sin contar con un poder representativo considerable. Al contrario, siendo minoría, tanto en las cámaras como en la representación en general. Entonces estamos ante un signo de interrogación
Milei también es una persona débil desde el punto de vista político. Su gobierno demagógicamente prometía terminar con la casta, como había sido el discurso de Syriza en Grecia hace unos años, luego Podemos en España, toda idea de la casta, qué sé yo qué, y por supuesto que termina llenando sus ministerios con figuras de la casta económica, de los sectores del poder económico y del poder político, pero claramente del poder económico, ¿no? De grandes grupos concentrados, ligados al sionismo internacional, al cual él pertenece de un modo profundo, no superficial, y eso hace prever una situación bien difícil en la Argentina. Ahora, lo que se está hablando de su plan de reforma, por supuesto que cambiar de nombre a los ministerios y todo eso, y achicar de 15 a 9 y demás, pero aparentemente lo que hoy van a anunciar o están por anunciar en este momento, no tiene la contundencia que prometió tener en absoluto. Por ahora, va a tenerla cuando sea sobre todo orientada a la liberación de los precios que están subsidiados, que son vitales para la vida del trabajador, como el precio del transporte, ¿no? O el precio de los alimentos de la canasta básica, pastas, harinas, carne, etc. Ahí puede producirse novedades muy desagradables. Pero en relación a la reforma del Estado, lo que hay por ahora es algo muy débil, más que el cambio de ministerios. Él también tenía una bandera que la fue abandonando progresivamente, hoy estaba leyendo la nómina de los ministerios y sus asignaciones y está abandonado, y sale como noticia, que era una lucha de tipo contra el aborto o por la familia tradicional y demás, algo que es bastante sensible al sentir popular argentino, no te diría a todo el mundo, pero sí al peronista profundo. Nunca se sintió cómodo con estas reformas socialdemócratas o del tipo español de Podemos y todo eso, ¿no? Esas reformas en la educación, ponerle esto del género, del lenguaje inclusivo, toda esta ridiculez. Entonces, él aparecía como una persona que desafiaba eso, como la desafía a Putin a escala mundial, digamos, o Víctor Orbán, que estuvo aquí, el húngaro, o Trump en Estados Unidos. Y sin embargo, esas banderas de tipo cultural las ha abandonado en principio, ¿no? Porque en el Ministerio de Educación aparece que las cosas van a seguir iguales. Ya han sido anunciado que no van a tocar la educación sexual integral. Con esto no es que quiero que se me entienda, no es que me opongo a la educación sexual, lo que me opongo también es a la idea de que puede haber identidades no binarias y toda esa cosa absurda socialdemócrata. Habrá heterosexuales y habrá homosexuales, punto. No es una construcción, son realidades, pero ha habido mucha agresión ideológica de parte del kirchnerismo, en la medida en que el kirchnerismo ha estado agotado como fenómeno para presentar cosas más serias desde el punto de vista político y económico. Entonces se sustituyó con una cosa ideológica violenta. Por ejemplo, en el 2018 el Senado de la Nación votó en contra del aborto y luego Alberto Fernández y Cristina lo volvieron a poner, pero se sospecha que ahí hubo gestiones 2 años después en el mismo Senado, gestiones más o menos oscuras para lograr los votos que les faltaban. Y son cosas, digamos, que en la sensibilidad de una nación como la Argentina, que tiene una tradición latinoamericana importante, ¿no? Católica, cristiana, etcétera, no es un país budista, que yo sepa, ni es un país islámico tampoco, un país cristiano. Todo eso son, bueno, productos agresivos. Y Milei en la campaña había levantado esa bandera, pero la ha abandonado en el gobierno.
por lo que se ve, está claro, en estas horas, ¿no? En estas primeras horas del gobierno. Ok, decías que todavía no se han anunciado las medidas económicas. Se había dicho que este martes se anunciaba el paquete de medidas económicas. Todavía a esta hora que estamos haciendo la entrevista no se ha producido el anuncio. Hasta antes de la entrevista al menos no. No sé si en este momento naturalmente estoy desconectado solamente con vos, sí. Pero va a haber anuncios, y tienen que ver con una devaluación importante de la moneda, con un aumento de precios significativo que se va a desatar. Hay un salto inflacionario en ese sentido, y en un contexto difícil, que es el contexto del fin de año, donde la gente suele, comer más de la cuenta, viajar, ir de vacaciones, una semana, 5 días, 15 días, en fin, depende del nivel de ingresos. Entonces, los anuncios que se esperan son anuncios bien antipáticos en ese sentido, pero todavía no están. Ahora hay un estilo de comunicación que hace al personaje. Milei es una persona que tiene algún problema psicológico, claramente. Es una persona que no tiene, por lo menos visto desde las pantallas, el umbral de tolerancia bajísimo o nulo. Y eso se retraduce en 2 o 3 cosas, ¿no? Uno, que está encerrado en la quinta gubernamental, se niega más bien a dar conferencias de prensa, salvo esas que están hechas por periodistas completamente a su servicio, ¿no? A sus anchas. Y también, está la medida de que retira la pauta oficial de los medios de comunicación, ¿no? que es algo que suele ser algo importante. Anuncios del gobierno, etcétera, hay bastante dinero. Y de ese modo se garantiza que tiene a los medios en contra, pero que él no va a responderle. Es bien extraño el personaje, es un personaje extraño, un personaje que declara tener perros y no hijos, que su hermana es como su mujer. Bueno, sospechamos que no es un degenerado, pero tampoco está muy claro. Es raro considerar a la hermana la personalidad fuerte. Eso ocurre en circunstancias de mucha crisis política o de mucha debilidad presidencial. La Argentina es un país presidencialista. La hermana es una persona absolutamente desconocida. Hace 2 años vendía tortas en Instagram, ¿no? Y hoy es la persona fuerte del gobierno. Bueno, hay fenómenos extraños para lo que es la Argentina, ¿no? Un país muy complejo y al mismo tiempo con muchos poderes. No es un país débil, es decir, en un sentido lo digo. Tiene un empresariado fuerte, tiene un campesinado fuerte, tiene una clase trabajadora sindical fuerte, tiene a los pobres, al sector más pobre de la sociedad o pauperizado, organizado, muy organizado, lo que se llaman las organizaciones sociales, con mucha capacidad de movilización. Milei prometió que no iba a dejar movilizaciones en las calles. El 20 y el 21 de diciembre va a ser un día de prueba en ese sentido, porque es el aniversario de la caída de la Rúa y las organizaciones sociales van a movilizarse. Va a ser un día de prueba. Justamente sobre eso quiero hablar un poco, porque es decir, evidentemente que estas medidas, es decir, un disparo en los precios, pérdida del poder adquisitivo al devaluarse la moneda, etcétera, todo esto va a causar molestias. Y estas organizaciones, me parece a mí, pueden brincar, pueden saltar. Hablemos sobre eso, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Pablo Antonio Ansaldi, desde Buenos Aires, Argentina, acerca del inicio de la era Milei. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus con Pablo Antonio Ansaldi desde Buenos Aires, Argentina. Estamos
conversando acerca de la era Milei, tras la toma de posesión de Javier Milei este domingo. Bueno, vienen una serie de medidas. De entrada lo había anunciado Milei, que no hay dinero, decía Milei. Esto evidentemente va a causar una serie de medidas que podrían ser muy restrictivas, muy duras para la población. Yo me quedo pensando, porque aquí nosotros tuvimos la experiencia de la privatización o los intentos de la privatización de la educación, por ejemplo, en los años 90. Un proyecto que no funcionó porque decían que las escuelas eran públicas, pero eran autónomas. Y como autónomas tenían que recaudar fondos para poder funcionar. Entonces los padres estaban obligados a dar voluntariamente un aporte, ¿no? Y el aporte no era muy voluntario exactamente. Lo mismo sucedió con la salud, que igual intentó ser privatizado. Y estos son dos servicios públicos que Milei ha dicho que funcionan mejor de manera privada que de manera pública. Esto evidentemente va a molestar a mucha gente, y las organizaciones sociales que son fuertes en Argentina, supongo yo que eventualmente van a tener que salir a las calles. No sé. Sí, a ver, ahí se superponen dos cosas, ¿no? Una, las privatizaciones de las empresas estratégicas. YPF, por ejemplo, es una gran exportadora hoy día, ¿no? En Vaca Muerta, que es una reserva de gas y de petróleo, pero de gas sobre todo, y que está generando muchos dividendos para el país. Aerolíneas Argentinas, bueno, el canal de la televisión pública, Canal 7 histórico, ¿no? Se supone que va a anunciar las privatizaciones de eso, y eso va a generar luchas parciales de estatales, ¿no? Contra eso y alguna otra. Después, en su ideología, tiene, digo, exprofeso en su ideología, la idea de que el Estado es malo por naturaleza y de que lo privado es bueno por naturaleza. Entonces él ha manifestado, digamos, la idea de que hay que marchar hacia una salud privada, hacia una educación con voucher, con un sistema competitivo como el de Chile, que hizo Pinochet. Pero en rigor, tanto el sistema de salud como el sistema educativo, salvo a nivel universitario, en general está en manos de las provincias. Es decir, no puede hacer reformas significativas, porque pertenece a las entidades administrativas y políticas de cada provincia. ¿Me explico? Sí. Consecuencia es un poco una visión retórica, como la que suele tener Bolsonaro con sus grandes reformas cuando era presidente en Brasil. Y Brasil es un país federal, entonces se puede hacer muy poco desde el Estado central. Se puede hacer algo, pero muy poco. Lo que puede haber es ahora, ¿no? Aumento importante en los alimentos y en el transporte. Eso yo creo que lo va a haber antes de fin de año, y eso va a ser un detonante de movilización social y de crisis. Y seguramente, bueno, Milei va a jugar una carta represiva, que él dijo que iba a reprimir violentamente, o dio a entender eso. Va a ser un poco una prueba de fuerza, el 20 y el 21, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Quizá, bueno, no sé, no puedo decir qué es lo que va a pasar, pero la intención de Milei es también recuperar el orden y controlar la protesta y la movilización callejera. Pero son distintos andariveles, porque una cosa son las privatizaciones de empresas públicas, eso genera resistencia de obreros estatales, y otra cosa lo que puede generar el transporte en una ciudad como Buenos Aires, que tiene entre Buenos Aires y lo que es el área metropolitana, los grandes municipios que la bordean, debe tener unos 15 a 20 millones de habitantes, una cosa muy grande, muy grande, muy extensa. Yo he tardado en automóvil 4 horas y media, 5, de recorrer de una punta a la otra, digamos. Y bueno, ahí puede haber grandes protestas porque es vital el transporte
ferrocarril, ¿no? Sobre todo, es absolutamente vital. Y un aumento en ese sentido puede generar hechos de violencia. Pero, de todos modos, él tiene el triunfo político en la mano. Recién asumió. Todavía tiene la inercia de la victoria. No hay desgaste de energía, no hay entropía aún. Y está en condiciones de imponer muchas reformas. Yo creo que se va a concentrar en reformas de tipo económico y de corto plazo, porque no es tan fácil encarar en lo inmediato un proceso de privatizaciones, ¿no? Tiene que mostrar resultados en cuanto a estabilización de la moneda, a frenar la inflación. Bueno, él prometió resultados en un corto plazo, que serían un año más o menos, ¿no? Eso hay que verlo. Pero sin duda, su programa, ganando o no, realizándose o no, es un programa de exclusión social que va a levantar en su momento una oposición simétrica a Milei. Nosotros lo hemos vivido en la década del 90, como estabas contando. También en la presidencia Menem era un momento de un triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, de un triunfo de la ideología neoliberal frente a las alternativas. Aquí la alternativa marxista nunca funcionó demasiado. Lo que sí funcionó fue la alternativa peronista, ¿no? Lo que se llama la Argentina peronista, que era la Argentina industrial, con una clase obrera industrial, un Estado fuerte, una clase obrera fuerte, una industria o burguesía nacional fuerte, y un movimiento político fuerte, un movimiento nacional. Eso funcionó hasta los años 90, luego lo que hubo fueron atisbos o fragmentos de eso, y hay intentos de recuperarlo, ¿no? Pero las reformas de los 90 estaban acompañadas por la ola mundial, en una ola mundial. Hoy el mundo está tensionado en una disputa, ¿no? Como todos sabemos, donde no hay un claro ganador definitivo, en absoluto. Lo que hay es una tensión entre un sur global que puja por nacer, es decir, que ya ha nacido, pero que puja por consolidarse, y una resistencia obstinada de Estados Unidos, Inglaterra y algún socio que otro, ¿no? A los efectos de evitarlo. Pero es bien difícil que logren evitarlo, ¿no? Porque hace a la onda larga de la historia. Justamente, decir, evidentemente más bien este señor Milei tiene un mundo distinto al que existía hace casi 8 años, cuando Donald Trump, con quien lo han comparado, asumió la presidencia de los Estados Unidos. No estamos hablando de las mismas condiciones, no estamos hablando de las libertades que podría tomarse o podría aplicar Milei, medidas como las que pudo haber tomado hace 8 años. Estamos hablando de un mundo totalmente distinto, con unas relaciones internacionales totalmente distintas, una forma de caminar totalmente distinta. Incluso a partir de enero, Argentina oficialmente pasa a ser miembro pleno de los BRICS, o del grupo BRICS. No sé qué tanto este señor Milei va a poder cumplir con sus amenazas, más que promesas, amenazas para la gestión del gobierno. Sí, ahí creo yo que hay que hacer algunos matices, ¿no? Trump era un proteccionista económico en relación a los Estados Unidos. American First, primero América, es decir, buscaba traer las inversiones extranjeras estadounidenses dispersas por el mundo, traerlas para recapitalizar a los propios Estados Unidos, porque ve la crisis, digamos, no solo la crisis, sino la tendencia a la caída en relación a la competencia con China, que hoy es la primera potencia global desde el punto de vista comercial. Entonces, Trump era un liberal en lo interno, pero tendiente a un proteccionismo económico.
Milei no es un proteccionista económico, es todo lo contrario, es un aperturista absoluto. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el tema de los BRICS lo van a abandonar, si ya no lo abandonaron, manifiestan que estaron hace unos días que querían salir del tema BRICS. A los BRICS entran a la Argentina entra en los BRICS hace unos meses por iniciativa de Lula da Silva y con el ok, digamos así, y la más o menos pasividad de Alberto Fernández y del gobierno, que no fue muy creativo ni muy activo, pero que, bueno, sí, entraban los BRICS. Argentina va a salir de esa órbita, o va a intentar sacarla, cosa que puede sacarla. Y la va a ubicar, ya todos los gestos son absolutamente pro-norteamericanos y demás, ¿no? Pro-israelíes también. Ahora, el problema que hay es que, claro, Biden representa la otra cabeza de la serpiente, de la misma serpiente, a mi criterio, ¿no? Y no en la asunción de Milei, no, envió a un secretario de Energía, una figura menor, pero que remite al problema energético, digamos. La Argentina es un país que ha desarrollado crecientemente el gas y que forma parte del triángulo del litio con Bolivia y con Chile. Y la preocupación norteamericana viene por ahí. Milei es un hombre muy pro-norteamericano, como ideología de base, algo, digamos, solamente comparable con Menem en los años 90. Para que te des una idea, cuando murió Menem, a su velatorio no fue nadie. Yo eso lo sé, entre otras cosas, porque esos días pasé por el Congreso de la Nación, vivo muy cerca, y no había más de 100 personas. Los años 90 se terminaron, fue una época de un fulgor, de un cambio, de no sé qué, y no quedó nada. Y bueno, Milei es un hombre muy pro-norteamericano, muy jugado con el Estado de Israel. Argentina históricamente ha buscado la neutralidad en los grandes conflictos internacionales y la militancia activa por la paz y la solución negociada de los conflictos. Entre otras cosas, tiene una comunidad judía argentina muy grande, la segunda más grande del mundo, después de la de Nueva York y Tel Aviv, ¿no? Y entonces es un tema muy sensible, también tiene muchos descendientes de árabes y demás. Es un tema muy delicado para la Argentina. Milei es un imprudente, es un fanático sionista, y eso puede traer consecuencias para la Argentina, consecuencias negativas me refiero. Claramente hay un desplazamiento geopolítico, Milei estaba ideologizado y burro, porque burro, digamos, poco inteligente, porque China es el principal socio comercial de Argentina extrazona, el segundo principal intrazona es Brasil, ¿no? Es el principal, comprador de la cosecha de soja, comprador de muchas otras cosas, y dijo que no quería comerciar con China y con Brasil. Todo eso ya la realidad se le impuso, digamos, porque sería ridículo, perjudicaría extraordinariamente el comercio exterior argentino, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo un programa basado en una ideología ultraliberal, cómo va entrando en la realidad. Por ahora lo que se ve es algo más o menos conocido, que son ideas monetaristas y neoliberales, ¿no? Privatización, restricción de la masa monetaria, liberación de los precios. Se ve, digamos, la dificultad de articular una ingeniería social como la que propone esa ideología. Ese sería el diagnóstico, ¿no? Ok. Vamos a hacer una pausa nuevamente, Pablo Antonio, para hablar un poco acerca de justamente esa Argentina en el plano internacional. Ya medio tocamos un poquito. A mí me parece que esto del BRICS todavía va a dar guerra, me parece, creo yo. Decías recién que la realidad se le impuso a Milei y las relaciones, por ejemplo, con Brasil, al que le había hecho, como se dice popularmente, las cruces, van a continuar de manera
bastante regularizada, normalizada, digamos, ¿no? Por un asunto de conveniencia para la Argentina, ¿no? Y para los productores, para los sectores económicos argentinos que comercian con Brasil. Entonces, esa realidad, me parece a mí, se le va a ir imponiendo también a Milei en otros ámbitos, creo yo. Si querés hablamos un poco sobre eso, hacemos la pausa, hablamos de Argentina en las relaciones internacionales con Milei. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Pablo Antonio Ansaldi. Estamos conversando, doctor en Ciencias Políticas, docente universitario, politólogo, con quien hablamos acerca de Milei, Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, el recién estrenado presidente de Argentina. A ver, empecemos por el vecindario, ¿no? Está el Mercosur. ¿Cómo está funcionando el Mercosur? ¿Cómo va a caer el Mercosur con Milei? Bueno, el Mercosur es una alianza estratégica entre 4 países, con otros que se han ido sumando, ¿no? Pero los principales, claramente, en orden de importancia, han sido Brasil, que tiene una economía 4 veces más grande, entre 3 y 4 veces más grande que la Argentina, y Argentina, ¿no? Ambos países son mucho más importantes desde el punto de vista de su demografía y de su economía en general que los otros 2 integrantes, Paraguay y Uruguay. También, por supuesto, se ha integrado Venezuela, ahí suspendido, etcétera, con todas estas cuestiones. El Mercosur, la idea de Milei, por supuesto, sería destruirlo al Mercosur. No sé si lo va a lograr, no es tan fácil, porque necesita apoyo parlamentario y un montón de cosas que él no tiene, pero puede avanzar hacia la introducción de crisis en el Mercosur, ¿no? La idea de destruir el Mercosur es un viejo sueño estadounidense, concretamente es una política estadounidense fogoneada desde Uruguay y desde Paraguay también, ¿no? Convengamos que el presidente paraguayo Peña ha sido un apoyo bajo cuerda, ¿no? Como se dice acá, fuerte para Milei, y el de Uruguay también. Uruguay quería negociar directamente con China, y China le dijo que no, que ellos negociaban a nivel de Mercosur. Porque es un bloque, y como todo bloque, tiene grandes beneficios y también presenta algunos problemas, pero le da una posición importante de negociación. Pero la ideología de Milei es destruirlo, eso le causaría horror. Por supuesto que también tenía esa idea con que Lula era comunista y corrupto, y él nos iba a vincular con un comunista y corrupto, y con los chinos lo mismo, pero en la medida en que son los principales socios comerciales de Argentina, como decíamos antes, creo yo que esa idea la va desplazando hacia otros gobiernos, al de Venezuela, al de Nicaragua, al de Cuba, ¿no? A gobiernos que no son tan significativos, digamos, no serían gobiernos de estados significativos en las relaciones comerciales con Argentina, porque los intereses comerciales son muy fuertes. Y va desplazando esa retórica anticomunista contra los países que acabo de mencionar. El Mercosur va a entrar en crisis con Milei si Milei se consolida. Lo que pasa es que Milei tiene una propuesta revolucionaria en el sentido técnico del término, ¿no? Busca cambiar todo. Por supuesto que lo busca en un sentido liberal, y eso significa que abre muchos frentes distintos, y lo hace sin tener más que el respaldo de votos relativamente prestados, ¿no?, en la segunda vuelta electoral, y con muy poca representación parlamentaria. ¿Apelará a la movilización callejera? Bueno, no lo sabemos. Su discurso en el Congreso fue en las escalinatas, no fue ante los diputados y senadores como es de estilo desde siempre, muchos de los cuales iban a protestar en algunos de sus párrafos, y no hubo presencia
movilización importante, porque además el perfil del votante de Milei, además del antiperonista típico, son sectores de la economía informal que creen que por repartir pizza en bicicleta se van a transformar en empresarios o algo así, tienen esa ideología, ¿no? En lugar de pensar que el camino para su inserción pasa por el desarrollo industrial, productivo y educativo, ¿no? Bueno, ha empalmado Milei mucho con esa gente y no tiene capacidad de movilización. Entonces, en estos signos que estamos interpretando en 48 horas de gobierno, bueno, no se puede decir mucho más que conjeturar que es un presidente débil, muy débil, con un programa para el que tendría que ser muy fuerte, pero es débil. Ok. Va a intentar desestabilizar y meter en crisis al Mercosur. ¿Ese también sería el futuro para CELAC, para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe? Sí, yo creo que sí, con una variante, ¿no? El Mercosur es mucho más omnipresente en el Estado argentino que CELAC. CELAC está, ¿no? Pero no es un factor tan importante. Acá una reunión de presidentes de Mercosur y demás tiene su impronta. Hay un Parlasur que no sirve de mucho, ¿no? Y hay un rol del poder del Mercosur, que es un rol fuerte. En la CELAC está un poco más cuidadoso con las palabras, pero diría yo, el rol argentino está mucho más diluido, no tiene tanta gravitación y tanto peso como el Mercosur. Ahora, yo insisto en esta debilidad de Milei y esta radicalidad. Es decir, las transformaciones, eso solamente él podría suplirlo él, o con una hábil política negociadora, por un lado, ¿no? Y por otro lado, con el desarrollo de un liderazgo fuerte. Y no lo tiene ni uno ni lo otro. Daría la impresión, o sea, quitando las cuestiones ideológicas, que la Argentina entra en un periodo de inestabilidad política, a la usanza de Perú, por ejemplo, ¿no? Con esto no quiero decir que va a haber un golpe de Estado necesariamente en Argentina. La vicepresidente es una figura ligada a los militares, Victoria Villarruel, muy ligada al voto militar y más conservadora, no liberal, no tan liberal, más conservadora, y no tuvo la participación, al menos en esta primera conformación de gabinete, que Milei había dicho que iba a tener, que es el área de seguridad y el área de defensa. Entonces queda restringida a su rol en el Senado de la Nación. El vicepresidente de la Nación Argentina es al mismo tiempo el presidente de la Asamblea del Senado, ¿no? Es un rol decorativo y coordinador, digamos, pero esa alianza entre neoliberal y conservador militar, que era una alianza que sí se manifestó en las elecciones y en la fórmula. Victoria Villarruel está muy ligada a Vox, por ejemplo, al partido español, y sin embargo en el gabinete no se tradujo, y uno de los datos que hay es cómo fue despojada de poder Victoria, porque aparecía como, bueno, la posible reemplazante con el apoyo militar, más o menos en las especulaciones sobre la eventualidad de que Milei no alcance sus objetivos. Básicamente el objetivo que le tiene que mostrar al país es la estabilización de la economía. Eso no está tampoco claro porque el año próximo Argentina va a tener un buen año en el campo y este año fue muy malo por la sequía, y va a tener un buen año en la exportación de gas también y básicamente de gas, ¿no? Y energético, va a tener un buen año. Bueno, hay incertidumbres, pero el escenario de Perú es un escenario que comienza a visualizarse en la Argentina desde hace ya un tiempo. Cuando digo de Perú me refiero a la inestabilidad política, presidentes débiles que comienzan a tratar de hacer transformaciones que son resistidas, hasta que
quedan reducidos a sus propios límites, ¿no? Como el caso, bueno, el caso del presidente, ahora no me acuerdo, Castillo en Perú. Pedro Castillo en Perú, o bueno, ahora está Dina Boluarte, pero con un golpe de Estado, ¿no? Más o menos ese esquema se visualiza también como una posibilidad en caso de crisis. Pero, insisto, estamos todavía especulando en un gobierno recién desembarcado, cuyos anuncios se esperan. Por mi parte, yo creo que la primera ola de resistencias sociales y populares el gobierno la puede derrotar fácilmente, relativamente fácilmente, pero hay que esperar qué ocurre dentro de un año, ¿no? Porque los tiempos del movimiento obrero argentino y demás son tiempos un poco más lentos, ¿no? Y sobre todo la articulación entre movimiento obrero y situación del peronismo, porque el problema hoy en la Argentina es que el peronismo está en una crisis de conducción. El peronismo tiene que reconstruirse, ¿no? Es decir, me parece a mí que tuvo mucho trapo sucio lavado en público. Sí, y además no tiene un programa, una dirección de avance ligada a la promesa de su bautismo, ¿no? Básicamente la industrialización, la justicia social y la idea de una gran comunidad organizada, de un país fuerte, poderoso, con burguesía nacional poderosa, con clase trabajadora, bien paga, bien poderosa, con un perfil independiente en materia internacional, latinoamericanista. Todo eso se ha ido apagando y tuvo algunos revival fuertes o no tan fuertes, como el de Duhalde, el de Kirchner en parte, la primera presidencia de Néstor Kirchner, pero en los últimos años se tiró a los brazos de la socialdemocracia europea, por ponerle un nombre exagerado, el progresismo, entre el PSOE español, Vox, y eso Vox, Podemos, perdón. Podemos. Esos son expresiones ideológicas para sociedades relativamente opulentas. No tienden a plantear los ejes de reconstrucción de otro tipo de naciones, como las naciones del sur global, ¿no? Acá hay otros ejemplos. Putin, por ejemplo, es un hombre que ha llevado a Rusia desde el piso al máximo nivel. Rusia ha ganado la guerra, quiero avisar, por más que sigan los ucranianos impulsados por Estados Unidos y demás, no tienen maniobra. La misma China, y sobre todo con Xi Jinping, China es un país básicamente nacionalista, no van a creer que es un país demasiado comunista, es un país nacionalista, y así hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y creo que el camino de los países del sur global, si bien debe ser cada uno con su camino propio, los puntos de coincidencia pasan por el nacionalismo, por la idea de la distribución del ingreso, por la idea del cuidado en la producción, la tendencia a la industrialización. Son cosas importantes y Milei está completamente a contramano de ese proceso que se está viviendo, de ese proceso histórico que hace que en un mundo de 5 habitantes, en breve 2 solamente van a ser de Europa y el mundo occidental, incluyendo por occidental América Latina, lo cual es un exabrupto casi. Y 3 van a ser un chino, un africano y un indio de India, ¿verdad? Es decir, es inexorable el declive de Estados Unidos y de Europa. Europa está viviendo, por otro lado, su propia catástrofe cultural, demográfica, y eso se expresa en la debilidad política. No tiene una voz, es una especie de muñeco manejado por un ventrílocuo que sería, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, esa situación, Milei
aparece como la vanguardia de el pro-norteamericanismo en la región, y el pro-norteamericanismo está en baja, a escala, visto en el proceso histórico. Justamente, sí, justamente eso, Pablo Antonio. Estamos asistiendo a la creación de un mundo multipolar que no tiene nada que ver con lo ideológico. Es decir, aquí no estamos hablando de socialismo y capitalismo como hablábamos antes de los 90. Aquí estamos hablando de un mundo multipolar donde el sur global, principalmente, está emergiendo y está creando justamente polos a los cuales asociarse para trabajar, ¿ah? Que deja de ser el norte, deja de ser Estados Unidos. Estados Unidos como el centro del mundo, ¿no? Eso se acabó. Pero Milei está apuntando a eso, es decir, de una u otra forma, dirían los apostadores, está apostando al caballo perdedor, o por lo menos al que no va a ganar en esta carrera. Lo que pasa es que Milei no es un apostador libre. Milei es la punta del iceberg de un dispositivo. ¿Cuál es ese dispositivo? Bueno, la Liberty Fund, por ejemplo, sus institutos universitarios, la Fundación Libertad en Argentina, todos grupos muy ligados a Miami. Cuando digo Miami me refiero a la CIA y a las fundaciones que tiene Miami para América Latina, ¿no? Y eso no ha sido gratis. Él es la punta de un iceberg. El caso de Vox, por ejemplo, y su alianza con Villarroel, también Vox es un grupo sionista ligado a la CIA, con un programa de derecha muy refractario a las identidades de Cataluña y del País Vasco, y entonces termina favoreciendo en los hechos a gobiernos del PSOE absolutamente condicionados por el separatismo vasco y el separatismo catalán. Y entonces, sobre la base de esas tensiones, España no puede tener una política exterior uniforme, porque las fuerzas internas y su cohesión son el sustento de una política exterior. Y Vox ha sido un ariete en la estrategia del divisionismo español. Yo no tengo duda que pertenece que está controlado por la CIA. Y en el caso de Milei también, Milei entre la CIA y el Mossad, ¿no? Los sectores sionistas, todo eso está se puede reconstruir con facilidad. Vos fíjate, una persona en Argentina no puede ir todos los días a la televisión. Eso no es porque sí, es invitada. Donde él estudió, donde él es docente, bueno, todo eso tiene que ver con un sector del poder estadounidense sionista y ligado a la Fundación Atlas, Fundación Libertad, todas estas que te estoy nombrando, Liberty Fund. Hay mucho dinero, muchas fundaciones y muchos intereses detrás, ¿no? Y eso se nota en el reparto de cargos del gobierno. Él le ha dado el gobierno a distintos grupos. Política exterior a Huerten, ¿no? Otro sionista argentino muy fuerte. El petróleo a Pérez Compán, que era una empresa más o menos nacional en una época. El Ministerio del Interior a Eurnequian. Bueno, distintos personajes que han ido colonizando desde la burguesía del Estado argentino. Pero quiero señalar que lo de Milei tiene un trabajo detrás, no es un loquito suelto que apareció por ahí, tiene una estructura detrás. Ojo, esto también tiene condiciones objetivas de gente que en la crisis económica, bueno, creyó en esa alternativa, eso hay que decirlo. Sí, pues hay una cantidad de gente, hay más de un 30% que cree que efectivamente sí es la solución, Milei. Por lo menos entre los votantes. Sí. Porque aparte son los votos endosados. Ok. Ya hablamos sobre el BRICS, ¿ah? Y esto pasa por ese mundo multipolar del que estábamos hablando. Se va a oponer, porque es decir, a ver,
hacia lo interno, es débil Milei, porque no las tiene todas consigo, no tiene el legislativo, no lo tiene, que lo va a requerir fuertemente para poder hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Es decir, todo lo que haga tiene que ser vía ejecutiva. No sé qué tanto la ley le permite hacer o no hacer desde la vía ejecutiva. Pero en la política exterior sí es bastante ejecutivo el asunto, es bastante del gobierno. Se opone seguramente desde ese como pro norteamericano. Y te quiero preguntar antes de continuar, ¿sionista o pro judío? Mira, en la Argentina hay una comunidad judía importante, Sí. muy importante, y hay muchos judíos que no son sionistas, o que por supuesto no se sienten cómodos en absoluto con el tratamiento que el Estado de Israel le dispensa a los palestinos. Esto no significa que simpaticen con Hamas o con el terrorismo islámico. Sí, pero en todo caso Milei sería projudío más que sionista, o sería sionista. Entonces, él vive un proceso de conversión personal al judaísmo, pero es sionista. Ok. Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, hacia Naciones Unidas, estamos hablando de un personaje que va a votar en contra de Cuba, por ejemplo, en contra es decir, a favor del bloqueo a fuerza. Va a votar por un no alto al fuego en Gaza. Es decir, él se va a plegar, va a ser el eco de los Estados Unidos ahí en el sur. Sin duda, sin duda. Eso no tengas duda. Es más, él en la campaña dijo que iba a trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Bueno, eso es problemático, muy problemático, porque es tomar una decisión estratégica en relación a un conflicto en el que la Argentina trata de que haya una solución negociada y no una solución violenta, ni una expulsión, ni un genocidio, ¿no? Entonces, su posición es muy, muy ultra en ese sentido. Muy, muy ultra. Y es una catástrofe geopolítica en torno al peso al que se ha desplazado históricamente Argentina, porque la vuelve a ubicar en un conflicto casi sin solución, como es el conflicto de Medio Oriente, y que va a traer consecuencias negativas para la comunidad argentina. Sí, sí. Si te pidiera en 2 palabras el futuro de Argentina en las relaciones internacionales, dirías... Alineamiento con Estados Unidos, con Inglaterra, con Israel, y lucha en todos los frentes. Milei va a desarrollarla, ¿no? Contra Rusia, contra Bolivia, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra todo lo que represente algo significativo desde el punto de vista de la izquierda o de la multipolaridad. Argentina se alinea con la unipolaridad. Ahora, esto no significa que vaya a tener éxito. Es la intención de un presidente débil. Sí. Bueno, Pablo Antonio, quiero agradecerte mucho esta platicada. Al contrario, yo estoy muy agradecido por la invitación. Muy agradecido. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.